de la libertad. La libertad no va a poder existir si no tenemos orden, si no hay verdadero amor por el trabajo. Y luego después estamos pensando por qué somos nosotros inferiores a otros países. Y es por estas razones, o sea, no concebimos la libertad de una manera correcta. Creemos en que mientras nos salga más fácil, el camino corto, siempre estamos buscando alguna manera de poder evitar la dificultad en vez de enfrentarla y resolverla. Somos la cultura de lo políticamente correcto, y lo políticamente correcto es lo que supuestamente quiere el pueblo, y lo que quiere el pueblo es obviamente trabajar muy poco, ganar mucho dinero, y en función de esas cosas entonces desarrollan sus políticas y inclusive se hacen trampa a ellos mismos cuando llega la hora de tener que cumplir alguna norma. El dicho que más frecuente se nos dice, que la excepción hace la regla, que toda regla tiene excepción y que es necesario romperla para que haya regla. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque en todo lo que es estamento, en todo lo que en un momento nosotros mismos regulamos como algo que pudiera llamarse las reglas del juego, estamos jugando y estamos rompiendo las reglas. Es increíble. Vamos a estudiar y mis propios ojos han visto, particularmente cuando yo estudié, era una cosa tremenda copiar. O sea, todavía se hacía sin que el profesor se diera cuenta. Particularmente nunca fui adicto a esa política y estaba en contra de ella, de hecho, eh, porque a pesar de que todavía no era creyente, tenía valores que mis padres me habían transmitido, mi abuela también, mis abuelas, mi entorno familiar. Entonces copiar era una cosa de transgresión y todo lo que tenía que ver con transgresión tenía una consecuencia allí que nunca iba a ser buena y por esa misma razón no se hacía. Hoy día puedo ver con estupor, sinceramente, cómo la gente estudia en la universidad y ir a la universidad o en un instituto superior. No hay prueba que no vaya a rendir sin que la haya comprado con anterioridad. Entonces, la política del mínimo esfuerzo, la política del atajo, de ser un poco más inteligente que otro, entre comillas, pillo, o como lo que llaman hoy día el término winners, ganador. Ah, yo soy más ganador que tú eres un perdedor, porque tú nunca rompes las reglas. Entonces, ¿cómo es posible que no seas capaz de romper las reglas? Siempre estás con miedo. El miedo es algo que Dios puso en el corazón del ser humano para evitar que se descalabrara su vida. Yo lo creo completamente así. Ah, no puedo concebir la libertad sin el derecho a la autoridad, al orden, al trabajo. Entonces, estos tres elementos hoy en día son los que menos popularidad tienen. Y supuestamente el pueblo que está teniendo aparentemente mayor fuerza que la ley. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos acostumbrado que aquí la ley no se respeta. Y es así. Y listo. Se acabó. No hay otra forma. Y es lamentablemente nuestra idiosincrasia latinoamericana. Catequesis y libertad. Hay que recordar también que aunque la libertad se presenta como un valor humano, como tal hay que tratarlo, es también un regalo divino. Como don de Dios hay que apreciarlo y emplearlo. Por eso no se debe olvidar en la educación la libertad y su dimensión religiosa espiritual. Si es un don de Dios, hay que saber dar gracias. Hay que saber ofrecer a Dios con frecuencia sacrificios de la misma. Hay que valorar a la luz de los modelos evangélicos, sobre todo en contraste con la figura de Cristo, que libremente se hizo hombre, libremente se entregó a la muerte por la salvación de los hombres, a pesar de que antes de la salvación de los hombres, él tenía como objetivo glorificar a su Padre. La salvación de los hombres viene como consecuencia de la benignidad de Dios,
la capacidad que Dios tiene para hacer obras para su gloria que bendigan a todas sus criaturas. Cristo vino y se dio a sí mismo para glorificar al Padre. Entonces, como consecuencia de ese acto de glorificación al Padre, nosotros fuimos bendecidos con nuestra salvación. Pero ese es el verdadero hombre, o sea, ese es el verdadero orden. No tenemos al hombre como centro de la Biblia, tenemos a Dios como el centro de la Biblia. El centro de la verdad bíblica está Dios por sobre todas las cosas. El ser humano es parte de lo que Dios ha creado. Dios tiene compasión y misericordia con todo lo que Él ha creado, porque cuando lo creó muy bien hecho. Ahora que el hombre fue el único ser que se corrompió porque tenía capacidad y conciencia, entonces, a pesar de ello, Dios no lo abandona, pues pudo haberlo abandonado, pudo haberlo destruido y haberlo hecho de nuevo. No lo hizo así. Entonces, Jesucristo vino, reveló al Padre para con nosotros, pero Jesucristo muere primero para glorificar al Padre y luego, como consecuencia de haber glorificado al Padre, nosotros somos salvos. Eso es una cosa que tenemos que siempre tener muy bien presente. Enseñar a dar gracias a Dios por la libertad. Es increíble, pero es importante. A pedir por la libertad ajena. A arrepentirse de los abusos de la libertad. En ocasiones pueden acontecer a enfrentarse a las demandas corruptoras que provienen del exterior. Malos ejemplos, insinuaciones, abusos. Es la mejor manera de educar cristianamente la libertad de los hijos de Dios. Así, la libertad se convierte en un casco protector de la gracia divina, a diferencia de otras personas que piensan que si tú tienes libertad, entonces vas a abusar de ella. La libertad va a proteger la gracia en el bien entendido de que haya un corazón renovado. Eso es así. Porque lamentablemente cuando no hay un corazón renovado se usa como defensa para poder hacer lo que no es debido. Ese es el problema. Dicen, estamos viviendo en la gracia, por lo tanto, entonces tenemos licencia para pecar. Y eso es absolutamente falso. No tiene idea qué es lo que es gracia esa persona. No tiene idea porque tampoco ha nacido de nuevo. No es hijo de Dios quien tal haga, porque ¿quién sino aquellos que en los cuales ha obrado la gracia van a querer honrar a aquel que propició esta gracia para nosotros? Entonces, ¿cómo es posible que haya una contradicción tan grande en aquellos que piensan, lamentablemente, lejanos, absolutamente abandonados de la palabra de Dios, cuando dicen entonces que estamos en el tiempo de la gracia? Por lo tanto, Dios ha de tolerar mi maldad, porque la carne es débil, y bueno, y como la carne es débil, el Señor lo dijo, y yo tengo entonces derecho a pecar. Y la verdad está muy lejos de esa afirmación. Cuando el Señor Jesucristo dice, apartado de mí, dice claramente en lo que podríamos llamar el idioma original, apartado de mí vosotros que habéis vivido como sin tener una ley a la cual obedecer. El menosprecio de los mandamientos de Dios en este último tiempo por la comunidad cristiana, el menosprecio o el decir que, sobre todo en Chile, que son solamente algunos detalles. El mentir, el robar vienen siendo detalles. ¿Por qué? Porque todavía tienen la concepción católica en su mente. Los católicos dicen que el pecar de robar y el pecar de mentir son solamente pecados veniales, que se van a poder corregir con algunas par de penitencias y listo. Entonces, cuando tenemos esa concepción de lo que podría ser nuestra cosmovisión, entonces, primero, no sabemos nada acerca de los mandamientos de Dios y luego queremos vivir como se nos antoja. Eso es la verdad. Vamos a vivir como nosotros queramos vivir y no como Dios pretende que vivamos. Esa es la verdad. Entonces, las enseñanzas divinas sobre la libertad humana deben ser frecuente objeto de reflexión, criterio prioritario, definido en una buena educación del cristiano, del que vive en contexto de fe. La gracia divina es siempre compatible con la libertad humana, de forma que es meritorio un acto de libertad plena
el renunciar al propio gusto y someterse ¿a qué? A la ley de Dios. Es obvio, no vivimos bajo la ley de Dios para obtener salvación, no, porque el Señor ya nos salvó por gracia y honrando esa salvación por gracia, vamos entonces a querer agradar a aquel que nos tomó por hijo, que ese es nuestro Dios. Dios reveló una ley y nosotros vamos a vivir esa ley como consecuencia de nuestra salvación, como evidencia, como evidencia. ¿Cómo es que vamos a probar que somos salvos? Es porque vamos a vivir de acuerdo a la ley de Dios, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Si me amáis, no dijo, si me amáis, entonces lo que debes hacer es llorar cada vez que oras. Lo que debes hacer es arrastrarte por el piso por unos cuantos kilómetros. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso fue y lo reiteró en varias oportunidades. Entonces no es posible pensar amar a Dios sin el acto de la obediencia a sus mandamientos. Quien no lo entiende así jamás podrá asimilar conceptos naturales limitantes como sacrificio, pobreza, obediencia, renuncia, penitencia, cruz, abnegación y otros semejantes. Los verá como una pérdida, una carga, una limitación. Es increíble, pero lo que le llaman la generación millennial, ellos no soportan ningún tipo de frustración. No están dispuestos a esperar absolutamente nada. Pueden pasar por encima del derecho de los demás sin importarle nada con tal de conseguir lo que ellos quieren. Y entonces pensar que una de esas personas pueda vivir pobreza, vivir alguna renuncia, alguna penitencia, alguna abnegación, es realmente completamente fuera de lo que es la realidad para ellos. Entonces, hay que recordar con realismo la situación del hombre y las consecuencias del pecado original. Eso es absolutamente claro. Aunque sea una terminología en desuso, eso yo también estoy de acuerdo. Hay muchas palabras que hemos nombrado aquí que hoy día casi ya no se usan y que no son populares de ninguna manera. Incluso en el campo de la teología, es preciso asumir las limitaciones morales y espirituales derivadas del misterioso pecado original. En el lenguaje cristiano se habla de concupiscencia, aludiendo a la tendencia al mal que debe ser superada por la gracia y la redención aplicada a nuestra vida. El hombre es libre radicalmente, pero fácilmente entiende por experiencia que tal tendencia al poder y al placer y al tener, según 1 de Juan 2:15, limitan su libertad. Por eso debe ser formado para la lucha y para conseguir con esfuerzo el bien, la virtud y la perfección. Eso es completamente claro. Podríamos ver a lo mejor 1 de Juan 2:15 para que entendamos el sentido de lo que quiere decir aquí el texto. Un segundito. Aquí vamos a ver 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 15. Aquí dice claramente, no amen este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Ahí está el verso 15. Entonces, esta es la advertencia que nos hace este texto para poder mostrarnos la verdad sobre la limitancia de nuestra libertad. Además de educarse, la libertad cristiana es asumir con humildad que la salvación viene de Dios y no de nuestro esfuerzo. Jamás vamos a poder ser salvos por alguna obra que nosotros podamos ofrecer a Dios. El único que ofreció un sacrificio perfecto y aceptable delante de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue marca de su resurrección. El hecho de que Jesucristo haya resucitado quiere decir que su sacrificio fue perfecto y bien hecho. Entonces, jamás de nuestro esfuerzo va a venir nuestra salvación. De hecho, inclusive vivimos nuestra vida cristiana sujetos y dependientes absolutamente de la gracia divina,
Porque si la gracia no actúa en mi vida, no duro ni medio segundo como cristiano. ¿Por qué? Porque todo este mundo propicia para que yo no lo sea y mi propio corazón, que es cargado al mal, si no está cubierto por esa gracia bendita, no va a poder hacer otra cosa más que maldad. Entonces, si el Espíritu Santo me abandona, si la gracia de Cristo no está en mi vida, estoy completamente y absolutamente perdido. Por eso hay que enseñar a pedir con humildad la ayuda de Dios en nuestras insuficiencias, aceptar el misterio del mal y luchar contra él. ¿Y desde dónde vamos a luchar contra él? ¿Desde afuera? No, desde el interior de nuestra mente, desde nuestros pensamientos. Según John Owen, ahí debe mortificarse el pecado. Entonces, reconocer nuestra limitación y arrepentirnos de nuestros fallos es también un acto de libertad y que con criterios solo naturales se pueden entender del todo. El lenguaje cristiano, libertad no es un mito, sino un ideal de vida, es un desafío o de eternidad. Desafío de eternidad. Al estilo humano, la libertad termina con la vida terrena, pero en clave divina llega a su plenitud al alcanzar la salvación y participar de la gloria divina, ya que Dios es esencialmente libertad y sus criaturas asumen la esencia de la libertad para unirse a Él. Gloria a Dios. Posturas ante la libertad. No sé si acaso estamos un poco cansados. Lo podemos dejar hasta aquí y lo vemos la próxima semana. ¿Qué opinan? ¿O seguimos adelante? Les comento esto a ustedes porque me están escuchando ahora en línea. Yo voto por... Bien. Dime, Nicolás, Hola. te escucho. Usted preguntaba si continuamos, ¿Sí? ¿sí? No sé cuánto de material le falta. Vamos en la página 15 y tenemos que llegar a las 58. Entonces, tomamos otros programas Sí, para no tener que correr, sí, verdad. porque Sí, verdad. me parece un buen material, un lindo material. No hemos escuchado, por lo menos en el caso mío, un tema desde la perspectiva bíblica. Yo he leído algo de estos temas, pero no desde la perspectiva bíblica. Sí, Entonces, sí, yo creo le que es, pediría que nos envíe su material sí, para que en absolutamente. el caso mío lo pueda imprimir y pueda leer y podamos ir paso a paso. No, ningún Esa es mi problema. sugerencia. Esa Ningún es mi pro- sugerencia. Aceptada, aceptada absolutamente tu sugerencia. Porque obviamente yo dije en un principio que no iba a poder ser posible abarcar todo. Ahora consideré pertinente, sinceramente, exponer todo esto, como dije desde un principio, por el mismo concepto que lamentablemente hoy día se tiene por libertad. Y no tan solamente fuera, sino que dentro también de los creyentes, porque hay tanta cosa que se justifica a través de la libertad y que realmente ni de lejos está conforme a lo que es la escritura. Entonces, era necesario poder plantear. Siempre, siempre, a lo mejor soy demasiado estructurado en mi pensamiento, pero siempre creo y pienso de que para poder construir un edificio debes tener, lo primero es buenos cimientos. Y inclusive hasta en la matemática, para enseñar matemática, creo que si no aprendes los conceptos básicos, jamás vas a poder aprender las leyes y menos las operaciones. ¿Y para qué hablar de los cálculos y otras cosas? Entonces, si no hay conceptos básicos y si no hay leyes, no hay ni siquiera matemática. Entonces, ahora en cuanto a lo que es el comportamiento humano en relación a la libertad, si no tenemos un buen concepto de libertad, y cuál es la base de la libertad y en dónde se regula la libertad y cómo o cuáles son las cosas y los elementos básicos para que la libertad se pueda ejercer, entonces no vamos a tener nada que decir. Claro,
Distinto es cuando tú vas a una universidad donde se ha estudiado quizás a lo mejor el tema y que la gente ya tiene un concepto a lo mejor deformado o no deformado, pero tiene ya algo de bagaje. Pero cuando, como una persona como yo, que no había, digamos, reparado o investigado de una manera más profunda sobre el tema de la libertad, y la inquietud que nos dejó John, para mí fue tremendo porque al principio lo vi como un desafío, no pude hablar con él ningún detalle. Él me dijo que le diera nomás que yo después le iba a saber. Pero la verdad que no quise abordar solamente lo que él nos pasó como material. Creo que cuando lleguemos a lo que él nos entregó, vamos a llegar con una visión bastante más clara y vamos a comprender de otra manera muy distinta a de que si hubiésemos comenzado con los versículos bíblicos solamente y no tener en cuenta todo este otro que es material de apoyo para llegar a comprender un poco mejor a qué se refiere las distintas citas que nos entregó y cuál es el contexto de cada una de ellas. Porque claro, si hubiese sido, digamos, de una facilidad de querer presentar solamente el pensamiento político de la libertad, pude haber torcido, manipulado los versículos y haberlos dicho esto es. Pero la verdad es que no puedo, me supera el asunto. Debo ser honesto conmigo mismo y con ustedes, de acuerdo a lo que Pablo le dice a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina para que los que te escuchan lleguen a ser salvos junto contigo, porque eso es muy frágil en un momento. Hay gente que llega y se lanza y no está teniendo una buena base y llega a cualquier parte menos a donde debe llegar. Y eso es lo que yo no quise hacer, sinceramente. Tenía mucho miedo, sinceramente tenía mucho miedo. Tenía las ganas de que algún día John, ojalá prontamente esté con nosotros y obviamente él nos apoya en muchos de los temas que estamos viendo como este, que estamos hablando de la libertad. Pero creo que hasta este momento no vamos mal encaminados. No sé qué opina Pamela al respecto, qué opinas tú, Nicolás. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta este momento? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Escucha? Hola, ¿Sí? ¿ahí me escucha? Sí, claro. Ya. Muy bueno como usted lo expuso, hermano Valentín, y me parece bueno también que hablemos del tema. A veces los cristianos no le damos importancia a este asunto de la libertad. Se relaciona a veces erróneamente con temas más relacionados con la política, pero la gente como que no, los cristianos no tomamos el peso, lo que significa tener libertad y lo importante que es valorarla y lo importante que es defenderla también, porque puede ocurrir en algún momento que nosotros no tengamos libertad, por ejemplo, para reunirnos, o libertad para predicar el evangelio, o libertad para eh, practicar nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión. Entonces, es importante el tema, es importante, muy importante. Así que me alegra que se haya tocado y me alegra que lo estemos tratando. Y me gusta también que lo tratemos ampliamente, o sea, que nos demos todo el tiempo necesario, no deprisa, no apurados, no avanzando sin meditar en lo que se está hablando. Así que excelente, excelente idea. ¿La idea fue de ustedes hacer este tema? Mire, O John también sugirió. venía en la carta del 27 de noviembre, la Ya. sugerencia que él quiso de que hiciéramos un estudio sobre la libertad y entregó él algunos versículos bíblicos que quería que leyéramos y discutiéramos. Ujú. Pero la verdad, cuando me vi enfrentado a eso, se me amplió tanto el tema que dije yo, es necesario empezar desde cero. Eh, en lo particular, yo no tenía un estudio concienzudo sobre la libertad. Entonces quise partir desde cero porque también entiendo que yo tengo muchas limitaciones y entonces para no equivocar el camino, quise primero afianzar los rudimentos para luego después entonces abordar con mayor autoridad el tema a través de la Biblia. Excelente. Muy buena Todavía idea. nos queda más de la mitad de lo que es el material. Dijimos que íbamos también a seleccionar. Posiblemente no vayamos a pasar por todas las páginas,
pero sí el material sí se lo voy a entregar íntegro a ustedes para que si acaso quieren revisarlo con mayor lentitud y algún detalle que sea bueno para ustedes tener y que en un momento nosotros no alcancemos a ver. Así que hasta este momento han sido por lo menos ya casi 2 horas. Entonces, Wow. ha sido realmente muy rápido como pasa el tiempo. Así que me ha sido para mí un grato placer, hermana Pamela, hermano Nicolás, el poder compartir con ustedes en línea. Espero que el Señor les haya bendecido, a pesar de que no hemos tomado así como muy espiritualmente el tema, hemos partido del punto de vista humanista y luego hemos tomado el tema punto de vista bíblico, que aún nos falta por desarrollar. Así que Dios nos ayude para que la próxima semana podamos retener lo que hemos aprendido y para reabordar entonces lo que nos queda. Amén. Amén. Yo voy a cerrar la grabación, pero no se vayan, por favor. Vamos a orar. Hermano Nicolás, ¿puedes despedir el programa con la oración final? Soy yo. ¿Perdón? Hay un sonido que no me permite escuchar estos últimos minutos. Ah, sí, ya. Mira, bueno, ahora parece que ya se resolvió el problema del sonido. Te decía yo que hablaba con la hermana Pamela sobre lo que hemos estado haciendo. Vamos en menos de la mitad de lo que es el material. Posiblemente nos quede menos porque no vamos a abarcar todas las páginas. Sí que lo que deseamos es poder, como dijo la hermana Pamela, ir paso a paso. No importa que nos tome más de uno o dos domingos. Sí. Es poder llegar, digamos, a estudiar de la mejor forma posible el concepto de libertad. Sí. Así Estoy que de acuerdo. no te vayas, vamos a despedir el programa. Solamente ora por favor al Señor para despedirnos. ¿Me escuchas? ¿Puedes tú orar, Nicolás, para poder despedir el programa? Sí, Ya. hermano. Amén. Sí. Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado y gracias por la temática. Señor, es importante porque tú nos has hecho en libertad. Queremos vivir en libertad. Queremos, Señor, tener un tiempo de vida y de acción en libertad. Ayúdanos a vivir en ella. Gracias, Señor, por este estudio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Entonces, ha sido un episodio más de Bautistas Históricos. Los esperamos, si Dios quiere, el próximo jueves, como siempre, a las 22 horas para nuestra aula virtual, donde estamos estudiando el único Dios verdadero. Vamos a iniciar una nueva lección y esta lección nueva habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. De eso se trata lo que, si Dios lo permite, el próximo jueves vamos a estar hablando. Así que los esperamos. Dios les bendiga. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.